Hola, muy buenos días. Tengan todos, los invito por favor a tomar asientos si son tan amables. Aquellos que aún se encuentran en la muestra comercial, ingresar de manera inmediata al auditorio. Vamos a dar inicio a nuestra agenda del día de hoy. Muy bien, muy buenos días nuevamente. Sean todos bienvenidos al sexto Congreso Integrado de Logística, Zonas Francas y Puertos, Transición Exportadora, el camino hacia la diversificación y la internacionalización. Este encuentro, organizado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, se enfocará en abordar los principales retos que enfrenta el país y el sector productivo de cara a la transición exportadora de la que hace parte la nueva política de industrialización e internacionalización. Para ello, contaremos con la participación de miembros del Gobierno Nacional, empresarios académicos, analistas, entre otros. Agradecemos, por supuesto, a nuestros patrocinadores por hacer posible este evento. Además, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @Andy_Colombia en Twitter y en Instagram como Andy Colombia Oficial. Aquí tenemos pues las redes y, por supuesto, hacer la participación digital usando el hashtag numeral logística ZF y puertos Andy. Nuevamente les recuerdo muy especialmente mantener sus equipos de telecomunicación en vibración o silencio si es posible. Para dar inicio al evento le damos la palabra al doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Bienvenido, adelante. Bueno, bienvenidos, gracias por estar aquí. Para nosotros es muy importante poder adelantar este evento. Vamos a ver ahora una cantidad de razones por las cuales creemos que es de tanta importancia poder hablar de los temas que hablaremos en este encuentro de este par de días. Antes de iniciar, nosotros, como saben, tuvimos una gran pérdida en la ANDI la semana pasada. Nuestro vicepresidente jurídico falleció, Alberto Chavarría, razón por la cual quiero invitarlos a que hagamos un minuto de silencio en honor a su memoria. Muchas gracias. Pasen la tumba de Alberto. Quiero darle un especial saludo al ministro encargado. Aquí está, no lo veía, Luis Felipe. Un especial saludo al ministro encargado, al doctor Felipe Quintero, ministro encargado de Industria, Comercio y Turismo, que nos acompaña el día de hoy. Él normalmente es el viceministro, también es la persona con la que trabajamos tantísimos temas desde hace ya un tiempo y que ha sido nuestro aliado y nuestro compañero en tantas cosas. Gracias por venir, doctor Felipe, muchas gracias. Quiero darle un saludo a todos los conferencistas que nos acompañan el día de hoy, a todos los representantes de los distintos sectores que tenemos hoy en día, al sector de puertos, al sector de zonas francas,
a las personas que trabajan en logística, a las personas que sienten que la logística es suficientemente importante para que realmente Colombia se pueda desarrollar y podamos tener una agenda que nos permita crecer, una agenda que nos permita generar bienestar, una agenda que nos permita generar prosperidad para un país como el nuestro. A los miembros de las juntas directivas de las cámaras, que de alguna forma están aquí hoy en día, y a los miembros de las juntas directivas de la seccional del Atlántico y a los miembros de la ANDI. Un agradecimiento especial, por supuesto, a todos los afiliados, que son la razón de ser de la ANDI, y un saludo especial a mis compañeros, a mis colegas de la ANDI, con quien trabajamos todos los días en hacer de esta una entidad que represente lo más dignamente posible los intereses de Colombia, de alguna forma mediante el trabajo que realiza el sector empresarial en Colombia. Yo tengo una presentación donde les quiero hablar de varias cosas. Les quiero hablar por un lado, de la situación general, de la situación económica de Colombia hoy en día, de lo que está sucediendo en el mundo y cómo lo que está sucediendo en el mundo nos afecta. Quiero hablarle de los retos que tenemos hoy en día, quiero hablarle de las ideas que tenemos, quiero hablarle también de las preocupaciones y de alguna forma, pues no sería razonable en un evento donde nos encontramos con un grupo tan importante de empresarios y de personas dedicadas al sector productivo, pues no comentar algo también de lo que está sucediendo alrededor de la agenda legislativa, que de alguna forma es tan importante para nosotros hoy en día y en la cual la ANDI ha decidido tomar una acción vocal importante, tratando de, en forma objetiva, en forma razonable, en forma respetuosa, poder exponer cuáles son nuestras ideas, cuáles son nuestras preocupaciones, cuáles son nuestras propuestas alrededor de lo que en Colombia pudiera hacerse en este momento en el cual se han abierto tantas discusiones en forma simultánea. Hemos hablado de la idea de que realmente uno tiene que pensar y tenemos que asumir que Colombia debería estar en condiciones de hacer una transición hacia la exportación y hacer una transición en el camino de la diversificación y la internacionalización de nuestra economía. Ustedes saben, desde la ANDI yo he tratado de ser un buen canal de transmisión de la idea de que Colombia tiene que efectivamente tener una agenda de crecimiento dinámica, una agenda de crecimiento decidida, una agenda de crecimiento clara, una agenda de crecimiento de mediano y de largo plazo, y de alguna forma ha sido parte de la conversación que hemos dado en este tipo de eventos. En el SEC, por ejemplo, lo hemos hecho también a través de publicaciones que algunos de ustedes quizá conocen, como el caso de la Estrategia para una Nueva Industrialización 1 y luego la Estrategia para una Nueva Industrialización 2, en donde básicamente lo que nosotros decimos es, realmente si queremos salir adelante, si nosotros queremos dar un salto como tenemos que darlo, un salto que realmente nos ponga en otro sitio del desarrollo económico, tenemos que hacer algunos esfuerzos especiales. Yo también debo decir que yo he sido, y lo digo personalmente, y en esto no coincidimos muchos de los economistas, pero es por lo menos la tesis sobre la cual yo he venido trabajando, yo he venido defendiendo la idea de que los países tienen que hacer apuestas. Los países no se pueden limitar a simplemente generar las condiciones o a tratar de generar las condiciones generales que hagan que no haya obstáculos para que las cosas sucedan. Uno puede tratar de hacer eso y debe tratar de hacer eso. Uno debe tratar de levantar los obstáculos. Pero también creo, estoy profundamente convencido de que los países tienen que hacer apuestas. De hecho, si alguno de ustedes estuvo en algunos de los SEC, por ejemplo el SEC del año 2019 o el SEC del año 2018, inclusive el del año pasado, ustedes quizás recuerdan un estudio que hemos venido adelantando en la ANDI, que es el estudio de tratar de comparar diferentes variables, diferentes indicadores de distintos países alrededor de cómo era que estaban en el año 1990 y cómo están hoy en día. Y a eso lo hemos denominado con el equipo económico de la ANDI, liderado por Imelda Restrepo, lo hemos llamado la agenda de desarrollo, la agenda de la velocidad del desarrollo, diciendo que no solamente es importante desarrollarse, sino que hay que desarrollarse con algún grado de velocidad. Es decir, si arrancamos en el año 90 y hoy estamos en el año 2023, es decir, han pasado 33 años, ha pasado exactamente un tercio de siglo, nosotros tendríamos que tener resultados en este momento. Cuando uno le pasa un tercio de siglo y de alguna forma la estrategia que está adoptando hace que se haya rezagado tanto respecto de otros países, esa tiene que ser una alerta que debemos estar en capacidad de levantar.
Entonces, en ese índice nosotros hemos hecho unas comparaciones con más de 30 países alrededor de diferentes indicadores. Indicadores, por ejemplo, por supuesto, de Producto Interno Bruto, alrededor de indicadores de Producto Interno Bruto per cápita, alrededor de indicadores de educación, por ejemplo, alrededor de indicadores de pobreza extrema, alrededor de indicadores de comercio exterior, alrededor de indicadores de balanza comercial, alrededor de indicadores de cifras fiscales. Y la verdad es que tristemente cuando uno hace la selección de estos países, y ahí tenemos países como China, tenemos países como Corea del Sur, por supuesto, algunos países como Tailandia, incluimos a Israel, incluimos a Portugal, incluimos a Chile, nos encontramos con que Colombia ha hecho todo lo ha hecho mucho más lento realmente. Y en la mayoría de los indicadores nosotros hemos perdido, digamos, importancia relativa o hemos perdido posicionamiento respecto de esos 30 y tantos países. Entonces, ¿y por qué lo hacemos? Lo hacemos no para flagelarnos, lo hacemos no para darnos duro, sino lo hacemos para que nos levantemos y pongamos una alerta fuerte. Hay algo que nosotros no estamos haciendo de la estructura de nuestro pensamiento, de la estructura de nuestra política pública, de la estructura de nuestra decisión de hacer cosas que no nos está funcionando. O que por lo menos le funciona mejor a otra gente. Y yo debo decir, y lo voy a mencionar ahora más adelante, pero por ejemplo cuando yo veo el Plan Nacional de Desarrollo, a mí me produce frustración, varias cosas me producen frustración del Plan Nacional de Desarrollo, pero una de las que me produce frustración es, por ejemplo, la ambición de crecimiento que tenemos para los próximos años. Uno decir que con la situación que tenemos hoy en día, nosotros eventualmente terminaríamos creciendo durante los últimos años de este gobierno, los últimos 2 años de este gobierno, a una tasa del 4%, no me deja contento. Yo digo, no, el 4% es realmente una tasa con la cual nosotros no vamos a salir de la situación en la cual estamos hoy en día. A uno no se le puede olvidar que el promedio de países de la OCDE tiene un ingreso per cápita superior a $32.000 anuales y que Colombia tiene un ingreso per cápita de $5.800. Entonces muchas veces nos comparamos y nos dicen estamos de últimos en la tabla en salud, estamos de lo último en salud, en el caso de salud no es, en educación. Que estamos de últimos en la tabla eventualmente en competitividad, en exportaciones, en balanza comercial. Es probable que sea cierto, pero también es verdad que tenemos una economía muy pequeña. Y si no tomamos la decisión de crecer, y voy a repetir este término, de forma que podamos dar un salto cuántico en términos del crecimiento, no vamos a ser capaces de superar muchísimos de los indicadores que nosotros tenemos. A mí alguna vez, y esto lo cuento ahorita en un libro que estoy escribiendo, pero alguna vez unos empresarios españoles me dijeron, no entendemos, Bruce, ustedes por qué han sido tan malos en mejorar la distribución del ingreso en Colombia. Y yo le preguntaba a ellos, perdón, ¿ustedes saben cuál es el producto, el PIB per cápita de España? Entonces me decían, no sé, tío, que no sé qué, 30.000 euros, sí, parecido a 30.000, dependiendo de algunas regiones es 30.000, es 28.000 o el 32.000, por ejemplo, en el País Vasco. Yo le decía, ¿ustedes saben cuál es el PIB per cápita de Colombia? En ese momento era $5.700, $30.000, perdón, y 5.700 Colombia. El nuestro es 5.700. Si nosotros distribuyéramos los $5.700 exactamente por partes iguales entre los 50 millones de habitantes, tampoco lográbamos nada. El problema nuestro no es solamente de distribución, sino el problema nuestro es realmente de tamaño de nuestra economía. Es una economía muy pequeña, con $5.800, aún si nos distribuyéramos eso por dividido entre 50 millones de personas. Es decir, un coeficiente Gini en distribución al menos de 0. Nosotros tendríamos una economía todavía muy lejos de ser una economía exitosa. Entonces, cuando nos planteamos este foro, en realidad estamos hablando de las cosas importantes que necesita hacer Colombia para poder crecer. De eso es lo que estamos hablando, no estamos hablando de cosas menores. No que sí es importante. Ahora yo les voy a hablar ahorita de la importancia, por supuesto, de cómo los puertos tienen que operar bien para que podamos generar crecimiento. O cómo las zonas francas son un instrumento valiosísimo para poder hacer política pública. O cómo el costo de logística tiene que mejorar porque si no, no vamos a ser suficientemente buenos en la capacidad de ser competitivos a nivel internacional. Eso es cierto todo, pero
También es cierto que tenemos que generar una política de crecimiento en la cual estos tres temas son temas absolutamente vitales. Y yo creo que hay que verlo mucho más desde ese lado. ¿Cómo hace uno para tomar la decisión realmente de que la economía nuestra no sea una economía de $5.800? Para lograr llegar efectivamente a poder tener economías diversificadas, economías grandes, economías robustas, y allí sí podremos hacer muchas cosas, generar empleo formal, etcétera, etcétera. Y esa es un poco la discusión que estamos dando. Ahora bien, estamos en un momento complejo, y nosotros de alguna forma estamos diciendo que en el momento actual estamos viviendo crisis nuevas y crisis viejas. Algunas crisis son bastante conocidas y otras crisis son absolutamente nuevas, y ese es verdaderamente el entorno en el cual estamos. Y no se nos puede olvidar, entre otras cosas no se nos puede olvidar, para ser justos en la evaluación y en el diagnóstico de lo que está sucediendo en el mundo y lo que está sucediendo en el país, y de entender qué depende de la política pública, qué depende del gobierno, qué es exógeno para nosotros, o qué realmente requeriría de políticas anticíclicas que nos permitan contrarrestar las cosas grandes que están pasando. Por supuesto, el tema de la inflación ha sido un tema muy duro. Es un tema que nos ha de alguna forma afectado de forma casi incontrolable para nosotros. Y esa era la discusión inicialmente que yo tenía con el Banco de la República, cuando yo decía el incremento de las tasas de interés no va a reducir la inflación, no lo va a hacer, porque no tenemos un tipo de inflación en la cual todo dependa de que reduzcamos la demanda local. Si las cosas nos están costando mucho más porque valen más cuando las traemos, o porque valen más las materias primas que estamos trayendo, bajando la demanda no producimos absolutamente nada. En cambio, sí vamos a tener el riesgo eventualmente de afectar la actividad económica, que claro, se está afectando, y es claro que se está afectando, y ya vimos lo que está pasando en este primer trimestre, y sabemos que este año no va a ser un crecimiento especialmente grande. Pero yo tengo que hacer una concesión al Banco de la República en esta discusión. Si no se hubieran aumentado las tasas de interés, los flujos de capitales hubieran sido tremendamente desfavorables para Colombia. Y ahí no podemos tener una duda. El Federal Reserve estaba subiendo las tasas, los bancos centrales europeos estaban subiendo las tasas, o el Banco Central Europeo estaba subiendo las tasas. Eso hacía que los bonos del Tesoro americano y que los bonos soberanos de los países europeos, claro, le ofrecieron mayor rendimiento al inversionista, y teníamos que competir con esa realidad. Y si nosotros no competíamos con esa realidad, los dólares se nos iban a ir. Y claro que para un país como Colombia es muy importante poder contar con una cuenta corriente sana. Si Colombia no tiene una cuenta corriente sana en términos del flujo de dólares, vamos a tener problemas importantes en términos de poder pagar la deuda, en términos de los costos financieros, en términos de eventualmente la capacidad de ser atractivos para los inversionistas. Entonces esta realidad no la podemos negar. Ahora, eso no bajaba la inflación, y claro, no la ha bajado. Todos sabemos, arrancamos con unas tasas, digamos, significativamente bajas, 1.75 en octubre del año 2021, hoy vamos por el 13.25, y fíjense ustedes que la inflación, es decir, ha crecido. Uno piensa que esto son cuestión de 10 puntos. No, no son 10 puntos. Es el 600%, o el 600 y pico % de crecimiento. Y claro que es importante. Y esto en realidad nos ha protegido, es el flujo de capitales, pero claramente no ha sido, digamos, el efecto de la inflación. Tuvimos nosotros, el doctor Felipe lo sabe, esto lo puedo contar yo ahora, tuvimos una reunión nosotros con el Ministerio de Comercio, con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Agricultura, y una muy buena noticia, les debo decir, y yo quiero decirlo en público, eran los tres ministros, y estábamos el presidente de la SAC, y estaba yo, de la Sociedad de Agricultores de Colombia, y estaba yo, y allí nos sentamos a tratar de ver qué podíamos hacer en contra realmente de la inflación. Y la primera gran noticia, y yo creo que no hemos sido suficientemente, no ha habido la oportunidad porque cambiaron los ministros y pasaron cosas, pero la primera gran noticia es que hubo una declaración muy clara, muy fuerte de los tres ministerios, de que el control de precios no era una solución y no era algo que se estuviera pensando. Esto es muy importante, porque el control de precios muchos sabemos lo que termina produciendo, pero hubo temor de que eventualmente el gobierno quisiera hacer control de precios. Pues no, la decisión fue muy tajante diciendo no, control de precios no es el camino.
Por eso las conversaciones del presidente, por ejemplo, con algunos intermediarios alrededor de ver si uno logra bajar precios y tal. Nosotros en realidad lo que creemos en este momento es que lo que puede haber es un sistema muy transparente, muy claro, muy ágil y muy en línea de suministro de información al consumidor y a los productores alrededor, por ejemplo, de qué está pasando en cada una de las plazas de mercado, qué pasa de pronto en las grandes superficies, o qué pasa y a cómo se están vendiendo en los diferentes lugares de Colombia los agroinsumos, a cómo se están importando las cosas. Ese tipo de información muy transparente es la que eventualmente hace que la competencia sea mucho más dinámica y ojalá nos ayude a bajar la inflación. Ya está bajando un poco, también tiene que ver con condiciones también exógenas que dependen del agro, especialmente en el tema de alimentos, pero sin duda, digamos, eso para nosotros es muy grande. Está la conversación alrededor de posibles recesiones, y de eso lo voy a mencionar ahorita, la eventual crisis del sector financiero. Hay un tema que termina siendo muy importante y muy relevante para estos días, que es el tema de las disrupciones laborales. El mundo del trabajo está cambiando muy drásticamente realmente. Y está cambiando no solamente en Colombia, está cambiando a nivel mundial. Lo que quieren los trabajadores, lo que quieren los jóvenes, a lo que aspiran, cómo esperan que sea su vinculación, las formas de trabajo, digamos, transfronteras en términos de gente que trabaja en un día, en una casa, eventualmente en el eje cafetero y realmente está trabajando con una compañía noruega. Ese tipo de cosas están pasando. Esa es parte de la conversación más compleja que tenemos nosotros en este momento. También creo de las más interesantes que tenemos alrededor de la reforma laboral. Una de las cosas que yo digo, que yo argumento, y mis compañeros también los de la Mesa de Concertación de Políticas Laborales y muchos analistas hoy en día también, es que Colombia no puede perder la oportunidad de hacer una buena reforma laboral que nos permita acomodarnos a eso que está sucediendo en el nuevo mundo laboral. Estamos legislando, la mayoría de las cosas que uno ve en el borrador de la reforma son legislaciones que tienen que ver con cosas parecidas a la estructura de un mercado laboral de hace 10, 15 o 20 años. Se olvida de todo lo que está pasando hoy en día, además de que creo que también se olvida de una realidad que es demasiado dura para Colombia como para ignorarla, que es el hecho de que más del 50% de los trabajadores o de las personas económicamente activas en Colombia son personas en informalidad. Uno no puede, y ahí está la gran discusión mía con la ministra del Trabajo, que por cierto, debo decir, también he contado con gran apoyo del ministro Umaña en esta gestión, quien entiende perfectamente de qué estamos hablando. Luego, ha aparecido la idea, o ha cambiado el paradigma que todos teníamos tan instalado en nuestras mentes, en donde creíamos que lo que era conveniente realmente para un país, para un planeta, era que hubiera una gran globalización en donde los mercados simplemente se abrieran y que tuviéramos un flujo muy fluido de productos para un lado y para el otro. Ahora, ¿por qué cambia esto? Yo creo que cambia especialmente porque, por dos razones. La primera razón es porque no todo el mundo le juega a eso. Entonces hay gente que acepta la apertura, pero que luego no es suficientemente transparente, no es suficientemente justo, honesto, diría yo inclusive, en términos de aceptar que sí, yo voy a producir mis productos y los voy a mandar, pero yo no voy a hacer competencia desleal. Entonces, las múltiples prácticas de competencia desleal comienzan a generarle momentos irritantes a un montón de países y a un montón de economías que terminan reaccionando y terminan diciendo, ojo, que es que lo que está pasando allá o el producto que me están enviando desde allá es un producto que no está llegando en condiciones suficientemente transparentes a nuestra economía. Y comienza a haber las medidas de protección que terminan siendo cada vez más y más grandes. Claro, y hay versiones que hablan de dumping, pero hay versiones que hablan de dumping laboral y hay versiones que hablan de dumping ambiental y cada vez es más importante el dumping ambiental en el sentido de que cada vez hay más países que dicen, perdón, mis productos son producidos con un gran esfuerzo por reducir la huella de carbono. Los suyos no, y probablemente por no serlo me están llegando a mí más baratos. Y nosotros sí pedimos que ese sea un tema claro. Ese es el primer tema. Y lo segundo es que, claro, los diferentes actores de los distintos países, los locales, los trabajadores, los industriales, los productores y también los hacedores de política pública y gobiernos comienzan a decir, yo no voy a permitir que eso suceda y comienzan a presentarse justamente reacciones fuertes. Nosotros nos acordamos mucho en Colombia o tenemos muy presente, por ejemplo, dos o tres cosas, pero una de ellas es, por ejemplo, el tema de la famosa acción presidencial 232 de los Estados Unidos que terminó diciéndole a prácticamente todos los países del mundo, creo que menos 6 más o menos, que el acero que entrara y el aluminio que entrara en los Estados Unidos tenía un arancel del 10 o del 25 o del 20%.
Y resulta que Colombia quedó allí. Y perdón, nosotros no fuimos, nunca tuvimos realmente ninguna acción alrededor de acusaciones o de procesos antidumping en los Estados Unidos. Sin embargo, nosotros no podemos hoy en día entrar con nuestros productos en formas abiertas. Y los países comenzaron a volverse bastante más proteccionistas y en este momento la norma es un poquito esa. Y luego eso se ve exacerbado por temas como la guerra o la invasión rusa a Ucrania, que termina generando una necesidad especial distinta alrededor del gas natural y alrededor de los hidrocarburos que se enviaban a Europa, y cómo eso termina moviendo el mercado, y el mercado ya no es un mercado tan transparente y es un mercado al cual hay que meterle mucho más la mano para poder garantizar el abastecimiento de combustibles, especialmente para Europa, y eso termina afectándonos a nosotros porque, como bien sabemos, Estados Unidos apoyó a Europa, Estados Unidos termina necesitando un poco más de gas y aparecen cosas por aquí alrededor de necesidad de poder tener petróleo y gas de la región. Y eso nos ha terminado generando, digamos, un nuevo estado realmente del comercio internacional. El comercio internacional en este momento es todo menos un escenario de confianza. El comercio internacional hoy en día está en un escenario de inmensas suspicacias. Todo el mundo pensando el otro qué me querrá hacer, el otro cómo me querrá de alguna forma o se querrá aprovechar de la posición. Y esto cuando hablamos, digamos, de un poquito del entorno más cercano nuestro, y yo voy a decir cosas que no le quedan tan fácil decir al ministro, pero que las puedo decir yo. Eso nos termina a nosotros afectando en cosas, por ejemplo, como la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico hoy en día, la verdad, es que parece que no existiera para la mayoría de los gobiernos. Y estamos muy preocupados con eso. Y queremos hacer un llamado a los gobiernos de los 4 países para que retomen la idea de que la Alianza del Pacífico es un buen instrumento de comercio internacional. Están peleando los unos con los otros, personas no gratas aquí y allá, yo no me voy a este país, yo no reconozco a ese presidente o esa presidenta. Y la verdad es que la Alianza del Pacífico, que es un esfuerzo interesantísimo, que es un gran logro, que tiene, es tan, de alguna forma, tan novedoso, que yo recuerdo estar hace 3 o 4 años yendo a foros internacionales y nos decían la única experiencia de integración novedosa, importante que se está dando en este momento en el mundo es la Alianza del Pacífico. Y no sé si ustedes saben, pero esa Alianza del Pacífico que tiene 4 países fundadores y que tiene, digamos, a mucha gente tratando de entrar, y Costa Rica y en algún momento Ecuador quería entrar, tiene 62, creo que son más o menos, ¿no? 62 observadores. Y entonces Singapur hizo un acuerdo especial con nosotros para ser adherente a la Alianza del Pacífico, y Canadá quería entrar. En realidad esa oportunidad no la podemos perder. Y yo creo que no sobra, digamos, que no sobran los llamados. Ayer en un chat que tenemos los presidentes del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, uno de los presidentes escribió: por favor, no dejemos de insistirle a nuestros presidentes, no dejemos de insistirle a nuestros gobiernos en que la Alianza del Pacífico no puede perder dinamismo. No se tienen que querer entre ellos, no es eso lo que estamos pidiendo. No es un acto de amor ni un acto de amistad. Nosotros lo que pedimos es que ese instrumento, que debe ser un instrumento institucional, que fue firmado y ratificado por los diferentes parlamentos, los diferentes congresos, pues simplemente se ponga en acción o se dinamice mucho y nos permita, digamos, tener quizás un oasis de integración dentro de todo este mundo tan convulsionado de todo lo que está pasando en el mundo del comercio internacional. Les hablaba del crecimiento. Es verdad que el crecimiento es la única forma de salir adelante, es verdad que el crecimiento es la única forma de realmente de poder superar la pobreza, darle ingresos a los gobiernos, de que haya eventualmente apoyo a los adultos mayores, de que logremos hacer políticas efectivas contra el hambre, de que generemos empleo, porque es que el crecimiento económico y el crecimiento productivo pues le da, por supuesto, recursos a los ciudadanos, le da recursos a los inversionistas, pero le da recursos a los estados. Cualquier transmisión de recursos hacia el Estado, por ejemplo, por una reforma tributaria en donde uno aumenta esos recursos hacia el Estado, que no esté acompañado de crecimiento, no es más que una repartición de la misma torta. Es quitarle plata a la gente, a las empresas, para pasársela al Estado para que se la gaste. Y sí, eso puede ser que sea necesario, puede ser que sea útil, pero eso en el largo plazo no es estratégico.
Lo que debería ser estratégico es generar estrategias de crecimiento grandes. Fíjense ustedes lo que ha pasado en los últimos 3 años. La línea naranja es el año 2021, la línea lila es el año 2022 y la 2023 es la verde. En el caso de allá tenemos Colombia. Colombia tuvo el mayor crecimiento de rebounding, digamos como de rebote del decrecimiento que habíamos tenido durante la pandemia en el año 2021, pero también es quien tiene en este momento el menor crecimiento en términos de económicos proyectados para este año. Esta realidad también es la que nos permite a nosotros en este momento preocuparnos tanto con la reforma laboral. Esto que está acá, esa cifra del 0.5 al 1%, claro que va a producir desempleo. Porque claro que cuando uno tiene un crecimiento tan exiguo en una economía en la cual tenemos ya un desempleo del 10% o superior al 10% y lo hemos tenido así durante tantos años, la única forma de hacerlo reducir es generando actividad económica y generando nuevas posibilidades de empleo. Si no tenemos eso, pues evidentemente vamos a tener un problema de empleo. Yo he insistido muchísimo, se lo he dicho al Gobierno Nacional, se lo he dicho también al Congreso de la República, ojo con lo que están haciendo y el momento en que lo están haciendo. Porque muy probablemente lo que vamos a hacer es agravando la situación que al final termina siendo una situación que afecta sobre todo, pues por supuesto, a los hogares más vulnerables en términos de la pirámide de capacidades sociales. Ahí tenemos una realidad muy grande. Bueno, y ustedes se dan cuenta, el crecimiento total de la economía mundial se espera que este año sea significativamente más bajo que el de los años anteriores, se está hablando alrededor del 2.8%, y ahí tenemos los diferentes jugadores dentro de los cuales es muy notorio lo que le pasó a China durante el año 2022 y es muy notorio, por supuesto, lo que le pasó a Rusia también durante ese año. Lo cierto es que tenemos, digamos, esa variable y sin duda alguna deberíamos ponerla mucho más alto en términos de la agenda de las prioridades económicas. Ha aparecido, y esto no y esto no es menor y tenemos que tenerlo en cuenta, ha aparecido un fantasma que creíamos que había desaparecido en el año 2008 o el año 2009, que es el riesgo alrededor de las entidades financieras. Claro que se presenta un riesgo importante, entre otras cosas porque el incremento en las tasas de interés, por supuesto, de los bancos centrales, hacen que el negocio del mundo financiero cambie significativamente, porque le vale mucho más el fondeo, claro, porque por supuesto, inclusive puede ser que tengan, si no tienen créditos suficientemente bien calzados en términos de los plazos, puede ser que hayan prestado dineros en el pasado a tasas bajas que eventualmente estén en este momento cubriendo a tasas más altas. Y también porque evidentemente los consumidores, las empresas y los ciudadanos e individuos evidentemente no pueden endeudarse a tasas tan altas y eventualmente inclusive pueden caer en problemas de default. Eso hace que efectivamente el mundo financiero esté en este momento en gran observación. Yo no pudiera decir inicialmente, que este fue un problema de 3 bancos regionales de los Estados Unidos, que al final eran bancos casi que bancos estatales, pero no están así. Uno de los principales bancos del mundo en un momento dado, considerado el segundo o el tercero más sólido, el Credit Suisse, se enfrentó a la misma situación. Y se enfrentó a la misma situación quizá por otras razones, pero que tenían que ver evidentemente con el incremento en la tasa, que también tiene que ver con que el hecho de que la tasa en renta fija termina siendo eventualmente mucho más atractiva que la tasa en renta variable y muchas de las operaciones o de las operaciones del mundo de las acciones, pues por supuesto bajan significativamente y tienen que acudir entonces a la ventanilla de ayuda del gobierno suizo, lo que terminó siendo una gran sorpresa para todo el mundo. La inflación está bajando en algunas partes, fíjense cómo han sido los picos de inflación. Ahí tenemos arriba la inflación verde de Europa y la morada en la gráfica de arriba es la de los Estados Unidos. Y fíjense lo que está pasando en las inflaciones de 3 países latinoamericanos. Tenemos a Brasil, tenemos a Chile y tenemos a México, está bajando. En Colombia aparentemente, yo creo que sí, pero no en esa forma tan dramática, la inflación también arrancó a bajar durante el último mes. Ojalá el próximo dato sea un dato más fuerte, un dato que nos ratifique esta situación, porque también estamos teniendo en este momento problemas de producción. Y fíjense ustedes cuando hablamos de los diferentes sectores, y el último dato que recibimos de crecimiento del PIB que publicó el DANE nos habla de un crecimiento del 3%. Un crecimiento del 3% en donde tenemos sectores disímiles. Como ustedes ven, lo que más crece son finanzas y seguros, luego crece entretenimiento,
A mí me sorprendió, también creció minería y es un dato que en todo caso se mantuvo en una tasa superior al 3%, por encima del promedio, pero tenemos algunos otros sectores que están decreciendo, dentro del cual, y esto es muy, muy importante, dentro del cual el sector construcción realmente tiene una situación especialmente delicada en este momento. Si ustedes me preguntaran, y yo sé que no es del resorte del Ministerio de Industria, de Comercio, Industria y Turismo, pero yo creo que vale la pena hacerlo, ministro, porque 32 sectores de los nuestros dependen de este sector, para no hablar, digamos, de todo lo que sucede alrededor de empleo, lo que sucede alrededor de demanda y demás. Hay la gran sensación de que uno pudiera tener, voy a decirlo en positivo, muy en positivo, hay la gran sensación de que uno pudiera hacer cosas desde el gobierno nacional que pudieran revertir esta situación. Hay la gran sensación de que uno pudiera apoyar programas que habían existido en el pasado, que yo creo que despojados de ideología o despojados de matrimonios políticos entre las ideas y las personas, pudieran eventualmente salir adelante. Yo creo que vale la pena meterle un boost, digo así, al sector de la construcción, vale la pena meterle un boost en este momento a los proyectos de la vivienda social para tratar de recuperar este sector. Tenemos caídas, ya lo vamos a ver, pero tenemos caídas, por ejemplo, en despachos de cemento fuertísimas, en acero tenemos caídas también, tenemos caídas, por supuesto, en iniciación de obras, en el tema de empleo hay un efecto importante, en el tema del resto de materiales también lo hay. No, yo creo que no vale la pena concentrarse. Si tuviera que hacer una política en este momento de choque anticíclica fuerte para poder evitar que la caída de la economía sea mayor durante este año, yo me concentraría mucho en el sector construcción, porque ahí hay un tema muy fuerte. Aquí está también por sectores, ustedes lo ven, y aquí lo que estamos haciendo es comparando el primer trimestre del año 2022 con el primer trimestre del año 2023, y fíjense ahí cómo tenemos esto, y nuevamente la construcción había crecido el primer trimestre del año pasado 5.8%, en este momento decrece el 3.1%. El agropecuario se recuperó un poco, el sector finanzas y seguros pasó a ser el que más crece, pero aquí es donde está este tema. La industria no tiene cifras buenas, no tiene cifras halagüeñas, pero tampoco son cifras en este momento de llorar, en el sentido de que estamos en el 0.7%, no debería ser, porque en todo caso todos sabemos, la industria ha bajado en su participación dentro del PIB, pero bueno, está en el 0.7%. Nuevamente la construcción vale la pena que lo veamos. En términos de comercio exterior, claro, tenemos una caída importante, y tenemos una caída importante además en algunas cosas que eventualmente estaban funcionando mejor o que nos generaban razones para ser optimistas, como es el caso específico, por ejemplo, de las exportaciones industriales. Pero tenemos una caída, fíjense ustedes, ahí aparece en la línea verde las exportaciones industriales, que nos había generado, digamos, un optimismo alrededor, o una alegría alrededor del año 2021, porque habíamos recuperado todo lo del año 2020, fíjense ustedes el tamaño de esta curva allá arriba. Luego este dato no había sido tan negativo, pero ya estamos en este momento en el terreno del -2. Un dato sobre el cual hemos conversado mucho, incluso con el presidente, que es el tema de inversión extranjera directa, porque él argumenta, no sin razón, creo yo, que el dato del año 2022 de inversión extranjera directa es un dato importante, claro que sí, 17.000 millones de dólares es importante. Ahora bien, también es cierto que nosotros nos pusimos en la tarea de desglosarlo, de empezar a ver qué era lo que había allí. Y tenemos industria, 9%, comercio, bueno, 1.400 millones de dólares, comercio 1.500, minería 1.500. Esto es muy notorio porque este es un dato que normalmente era significativamente más alto. Acá también nos pasa lo mismo con el petróleo, transporte y comunicaciones 11% y el financiero 32%. Ahora bien, ¿esto significa que es que han invertido porque han crecido los bancos en Colombia o hay mismo más bancos, han comprado bancos en Colombia? No. Detrás de esto lo que hay realmente es el registro de unas inversiones especialmente importantes, que son unas inversiones hechas a través de mecanismos fiduciarios que tienen que ver con las OPAs que fueron realizadas en el mercado de valores. Entonces, una parte muy importante de esta inversión o de este crecimiento de inversión tiene que ver con las OPAs que todos conocemos que se presentaron en el mercado de valores, que son sin duda alguna un outlier. Ahora, es importante que la gente o que haya inversionistas que decidan traer sus dólares a Colombia porque creen que Colombia es un buen destino para hacer su inversión. Claro que lo es. Por supuesto lo es. Ahora, ¿es representativo de una tendencia permanente?
no es una tendencia permanente. Esa es una operación muy única, muy focalizada, muy relacionada con una estrategia concreta de un par de grupos económicos, pero que no es, digamos, realmente la gran tendencia de lo que está pasando en la inversión extranjera directa. Este es el dato del año 2022. No tenemos nosotros el dato de los primeros trimestres del primeros meses del año 2023, pero pues nos tememos que ahí va a haber, digamos, eventualmente una caída. Hablemos de nuestros sectores y de los sectores que nos convocan aquí y con ese marco en nuestras manos veamos lo que tenemos en este instante. Hemos hecho un trabajo por tratar también de entender qué es lo que hay detrás de los sectores. ¿Y por qué lo hacemos? No porque sea una encuesta que simplemente sirva para tratar de registrar lo que la gente piensa, no. Realmente ese trabajo lo que nosotros creemos es que nos permite identificar cosas claras, identificar cosas robustas que eventualmente pueden ser de alguna forma las que nos ayuden a definir temas de política pública y decisiones generales que podamos tomar en Colombia. Patrocinado por Pose Herrera Ruiz. Y entonces hicimos preguntas, digamos, concretas que nos permiten, yo creo que sacar conclusiones valiosísimas alrededor de lo que podemos, lo que debemos hacer, lo que tenemos y lo que no tenemos. En la pregunta y esta es una pregunta hecha a usuarios de las zonas francas, en la pregunta de si actualmente exporta o no exporta, nos encontramos con que el 47.2% dijo sí exporta, y muy interesante, el 5% está diciendo estoy en proceso de aumentar mis exportaciones y de volverme exportador y de generar mayores exportaciones. El 48% dice que, perdón, el 48% dice que sí, en proceso el 5% y el 47.2% dice que no exporta. Es decir, tenemos un dato de cerca del 53%. ¿Cuál es la tarea? Bueno, aumentar el violeta y aumentar el azul. Y ojalá lo podamos hacer. Pero ojo, la gente no lo hace porque no quiera o porque le parezca que vender afuera no es chévere o porque ¿quién en Colombia no quisiera estar vendiendo en dólares en este momento, por favor? ¿Quién en Colombia no quisiera tener una cobertura en este momento de monedas duras en euros, por ejemplo, alrededor de la estabilidad de sus balances? Claro que lo queremos hacer, todos lo queremos hacer. Tenemos que contar con las condiciones para poder hacerlo. Muchas de esas condiciones dependen, por supuesto, de cada una de las empresas, pero también, evidentemente, el ecosistema le provee condiciones más propicias a los empresarios o no, para poder hacerlo. Y entonces, ¿cuáles son las principales barreras en este momento para que los que no están exportando y los que sí están exportando no exporten más? La primera, costos de flete. La segunda, acuerdos internacionales. La tercera, barreras arancelarias. La cuarta, desconocimiento del mercado. Y la quinta, orden público. Aquí hay varias cosas que me parecen interesantes, digamos, en términos de las cosas que uno puede hacer, inclusive de las que puede hacer desde el Ministerio de Comercio. Hace unos 4 años, el gobierno de Corea del Sur me invitó a hacer una de esas visitas empresariales que ellos hacen de ir a mostrarle a uno lo que tienen y cómo son y tal, y uno queda descrestado. Está diseñado para que uno quede descrestado, pero uno queda descrestado. Porque sí le muestran vainas interesantísimas a uno. Y allí, una de las cosas más interesantes de ese viaje fue que me tocó de compañero de todo el viaje un señor que se llama Ram Upendra. Y Ram Upendra, bueno, querido, un señor indio, y le digo yo, al rato le digo, bueno, y Ram, ¿tú a qué te dedicas? Y me dice, no, yo manejo el Instituto de Inteligencia Comercial de la India. A él lo trajimos y hizo una conferencia virtual con nosotros en lo de la ANDI, en el SEC de la ANDI. Y yo, bueno, y háblame de eso qué es. Me dice, no, es un instituto que creamos hace unos 6 años. Tenemos 800 PhDs investigando todo el mundo. A Colombia le tenemos dedicados 3. Yo no sé cuántos tenemos nosotros dedicados para Colombia. 800, tenemos dedicados 3. Me dijo, a Colombia le tenemos dedicados 3. ¿Y qué miramos nosotros? Nosotros miramos dónde ustedes están mal, dónde están bien y cómo vamos a hacer para venderles más. Y permanentemente sacamos esa información y la ponemos a disposición de nuestros productores. Y le damos información al gobierno nacional para que el gobierno defienda estrategias y define estrategias y las implemente. Y le damos información al sector privado.
Y de nosotros depende, oigan bien, y de nosotros dependen muy buena parte de las embajadas. Porque la diplomacia para nosotros es eso. Tenemos una diplomacia, me decía el señor, tenemos una diplomacia de la política internacional y son 10 embajadas en las que estamos preocupados con ese tema. El resto de las embajadas, todas, dependen del Instituto de Inteligencia Comercial. Esa, por ejemplo, es una cosa muy, muy interesante si uno la puede hacer. Es decir, realmente yo no creo que podamos tener 800 PhDs, pero podemos tener 80 o podemos tener 40. Pero tener, digamos, la idea de que uno realmente quiere llegar a esos mercados y quiere llegar con productos a los cuales realmente, con los cuales puede competir. Porque es que la verdad es que hoy en día las grandes disputas entre países están por tratar de vender cosas, de venderse cosas los unos a los otros. ¿Para qué? Para tratar de capturar el valor agregado que se produce en otro sitio y poder traerlo acá. Y eso es parte de lo que hacemos. Entonces ahí, por ejemplo, hay ideas interesantes. Tenemos la conversación alrededor de acuerdos internacionales. En acuerdos internacionales tenemos muchos acuerdos firmados, es verdad, con una muy buena parte de los países, pero muchos de ellos no nos han permitido realmente vender cosas. El doctor Felipe, que tanto trabajó en el TLC, recuerda, como recordamos todos, la gran discusión alrededor de los cuartos traseros de pollo. ¿Se acordarán de esa conversación, no? ¿Cuántos cuartos traseros de pollo creen ustedes que le hemos vendido a Estados Unidos nosotros? Ni uno, ni uno. Nos demoramos 3 años discutiendo los cuartos traseros de pollo. Y luego no nos han dejado entrar a los cuartos por razones distintas al TLC, por razones de permisos fitosanitarios. Lo mismo pasa con la carne. Estos señores, y yo soy testigo de ello, trabajan y hacen esfuerzos para que nos dejen vender la carne de res y no nos han dejado vender la carne de res. Entonces hay muchas cosas que están pasando que no nos permiten realmente actuar. Cuando se les pregunta a los usuarios si tienen contemplado realizar inversiones para aumentar la capacidad de producción hacia los mercados internacionales, hay magníficas noticias. El 70% dice que sí. El 70% dice que sí, están trabajando en eso, están en este momento buscando la forma de poder aumentar las inversiones y de poder penetrar mercados internacionales. Ahora, ¿por qué no están exportando? Se les pregunta hoy en día. Entonces hablan específicamente, mi actividad no es una actividad que sea especialmente propicia para ello, las capacidades que tengo no son suficientes, no conocemos los mercados nuevamente, ausencia de potenciales clientes. Y se le pregunta, ¿qué aumentaría, qué necesitaría entonces para incrementar sus exportaciones, aumentar la productividad? El tema de los fletes aparece nuevamente, asesorías para los nuevos mercados, los 800 PhDs, mejores programas de cooperación bilateral, reducción de costos logísticos. Y vamos entrando entonces en temas cruzados en donde la logística termina siendo tan importante para que un país realmente pueda materializar sus capacidades de venta y sus capacidades de potenciar el mercado. Voy a decir una cosa, paréntesis por favor. Parte de lo que a mí más me ha preocupado y parte de lo que más me ha frustrado del Plan Nacional de Desarrollo, de lo que está contenido en el Plan Nacional de Desarrollo, es una variable que no aparece, una variable que no existe y que no está realmente referenciada dentro del Plan Nacional de Desarrollo, que es la inversión privada. Hay como una negación a la importancia que existe para un país de poder contar con más inversión privada para poder lograr los objetivos de un Plan Nacional de Desarrollo. Y entonces, claro, esto nos genera señales preocupantes alrededor del tema de expansiones de capacidad de infraestructura, el tema de salud, el tema de telecomunicaciones, comunicaciones, acceso, fibra, la última milla, alrededor del tema de puertos, alrededor del tema de aeropuertos, en el sentido de que el plan no parece reconocer y no parece darle suficiente importancia a este hecho que es un hecho esencial. Lo que hacen las compañías que están hoy en día aquí, una muy buena parte de las que están hoy en día aquí, es hacer cosas que le convienen a todo el mundo con recursos del sector privado a través de bien definidas estrategias de alianzas público-privadas. El plan las niega prácticamente, no dice nada de ellas. Y yo se lo dije al director de planeación, director, no puede uno negar, digamos, la importancia del sector empresarial o del sector privado para poder lograr las metas de lo público. Entonces, al final el plan termina diciendo una cosa distinta y es que no, el plan apalancará 976 millones de dólares de inversiones del sector empresarial. Eso es distinto. La pregunta es, ¿yo tengo que trabajar con el sector privado o no?
Y la respuesta inequívoca nuestra es sí, hay que hacerlo y es lo único que nos permite realmente poder apalancar la construcción, especialmente de temas logísticos. Fíjense ustedes, cuando se le pregunta a las compañías si tienen un plan de internacionalización, solo el 29.6% dijo que sí. Y si se le pregunta que si tendría un interés en presentar un plan de internacionalización, el 76% dice que sí. Es decir, la voluntad y el interés existen en este momento y es un esfuerzo y una oportunidad que tenemos. Luego se les pregunta sobre proyectos de innovación. ¿Quién tiene o quién no tiene? 52% dice que sí. Si es receptora de inversión extranjera, el 29% dice que sí. Si cuenta con recurso humano extranjero, el 30% dice que sí. Si tiene contemplado recibir inversión extranjera, el 24.8% dice que sí. Cuando uno le echa una pasada al sector de zonas francas y uno dice cuál es el impacto del sector en la economía, uno se encuentra con cosas que son muy interesantes. Hoy en día hay 124 zonas francas, de las cuales 82 son permanentes y 82 son permanentes especiales y 42 son permanentes. Hay 1.000 empresas instaladas, hay más de 152.000 empleos. Por sectores, 60 son industriales, servicios 47 y agroindustrial 17. Y la ubicación está concentrada especialmente en los departamentos de Bolívar, Cundinamarca y Valle del Cauca. Y ahí están las inversiones en billones de pesos, digamos, por cada uno de esos sitios. Por cada uno de esos sitios. En términos de exportaciones, fíjense, del total de exportaciones que Colombia realiza, que son cerca de 57.000 millones de dólares, las notas adicionales son 36.7%, es decir, 21.026 billones de dólares. Las zonas francas están exportando 2.787, es decir, es que el 4.6% o es cerca o más del 12 o 13 o 14% de las no tradicionales, que son las que verdaderamente uno debería comparar. Ahí están los principales sectores en los cuales se está trabajando. Fíjense ustedes, las empresas exportadoras en Colombia están estimadas en cerca de 10.646 empresas, de las cuales 285 están ubicadas en zonas francas. Y en términos de inversión extranjera directa, fíjense ustedes, ha habido apalancamiento de 7.9 billones de pesos con inversiones representando el 17% y el 83% son inversiones de origen nacional. Cuando se les pregunta cómo participan dentro del comercio internacional frente al comercio internacional total, ahí tenemos ese dato, fíjense ustedes, de importaciones y exportaciones, y cuando se habla del total de salidas de mercancías de la zona franca respecto al PIB, alcanzamos a hablar en el último dato, que es el año 2022, de cerca de 10.1% del PIB. Balanza comercial en términos de zonas francas. Exportaciones, importaciones y balanza comercial. Fíjense ustedes, tuvimos un año 2019 con un superávit en términos de balanza comercial de 1.600 millones de dólares. Este bajó en el 2020, el 2021 bajó otro poco, el 2022 bajó más y tenemos en este momento 319.000 millones de pesos. Parte de la encuesta nos trata de identificar cuáles son eventualmente las infracciones y sanciones aduaneras que ha habido, cuántas investigaciones, requerimientos y sanciones, y ustedes ven cómo tenemos una cifra que ha venido moviéndose a lo largo de estos años, y cuando se les pregunta alrededor del cumplimiento de las recomendaciones de OECD, fíjense ustedes todas las cosas que evidentemente se necesitan en este momento y son absolutamente necesarias en la operación de zonas francas. Adopción de manuales y prevención de lavado de activos, interoperabilidad, controles de tránsito aduanero, presencia permanente de la DIAN, proceso de calificación de usuarios, sistema informático de registros. Esto lo traemos a relucir porque, entre otras cosas, no es, digamos, obligatoriamente fácil operar en zonas francas y queremos mencionarlo. Realmente para muchos termina siendo, inclusive cuando extranjeros evalúan nuestras zonas francas, se encuentran con que hay una carga importante en términos de cargas operacionales. Claro que son recomendaciones de OECD, pero lo cierto es que la carga operacional no es menor y lo que se realiza en las zonas francas termina siendo una operación que tiene una cantidad de cargos, que tiene una cantidad de
no, yo no quiero decir obstáculos, pero son recargos, digamos, en términos de lo que significa poder operar en zonas francas. En términos de logística, que para nosotros pues termina siendo una cosa tan importante, fíjense ustedes, cuando hacemos el cálculo de qué tanto pesa la logística para un país que quiere eventualmente crecer, para un país que eventualmente quiere mejorar su participación internacional en términos de la captura de valor agregado. Fíjense ustedes los datos que tenemos a nivel internacional. La OCDE estima que el 8.7% de los costos como porcentaje del costo de producción, 8.7% se van para logística. Perdón, Estados Unidos, la OCDE 9%, Estados Unidos 8.7%, Europa 11.9%, Colombia 12.6%, Paraguay 12.9% y América Latina 14.7%. Esta diferencia es muy, muy grande. Poder compensar, digamos, estos 12.6 versus el 8.7 de Estados Unidos o el 9 de la OCDE, claro que nos genera una desventaja competitiva muy importante. Y no es fácil, sacarle un punto, ustedes lo saben mejor que yo, sacarle un punto, sacarle 2 puntos al producto para lograr con esto poder ser competitivo en los mercados internacionales es realmente una labor titánica y es una labor que requiere de muchas cosas, pero requiere de definiciones en términos de trámites, de definiciones en términos de capacidades operativas, pero también eventualmente de inversiones de capital complejísimas. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues la solución es tratar de bajar esos costos, porque además, si uno realmente quisiera tratar de bajar los costos a nivel individual en cada una de las compañías. Probablemente haya compañías inclusive en las cuales no lo logra ya, porque ya están al borde, digamos, de sus capacidades de eficiencia. La solución es realmente hacer que Colombia sea un sitio muy, muy competitivo. Y esta debería ser una decisión en serio. Yo lamenté mucho cuando hubo unas declaraciones que hablaron en contra de la 5G, diciendo que esas 5G eran para importar productos de otros países y del gran empresariado colombiano. A mí de verdad me pareció que fue un gran error, y no por decirlo, porque decirlo no está bien, sino porque nosotros sí creemos que necesitamos que el convencimiento sea total alrededor de la necesidad de ser competitivos. Esto no se puede perder, esta tiene que ser verdaderamente una causa nacional como un interés superior. Si nosotros no tenemos eso, va a ser muy difícil que superemos el 4% del cual estamos hablando de crecimiento en el año 2025-2026 del Plan Nacional de Desarrollo. Este es un ejercicio que sin duda debería conducir entonces, fíjense ustedes, a que uno en realidad pudiera tener una reducción de costos logísticos que se ha producido durante los últimos años, porque si ustedes ven de alguna forma el dato que aparecía en el año 2018 era el 13.5%, en el año 2022 estamos hablando de 12.6%, y esos son los datos proveídos por el Plan Nacional de Logística, por la Política Nacional de Logística, perdón, en donde uno debería esperar y deberíamos tener en el año 2030, ojalá, un costo total de logística que estuviera alrededor del 9.5% de los productos que exportamos. Y ojo, porque probablemente aquí se encuentra mucha gente que es parte, digamos, de los agentes que evidentemente están luchando para que el costo de logística baje. Pero luego esto nos afecta absolutamente a todos. Si nosotros no lo logramos, nosotros no vamos a poder estar siquiera al nivel de OCDE. Para no hablar de las otras desventajas que tenemos. Pero les voy a decir sinceramente, parecería raro lo que voy a decir, pero quizá lo que es más fácil de lograr, o de todas las variables de competitividad, la que debería ser más fácil de lograr para un país como el nuestro, son las variables que tienen que ver con trámites y las variables que tienen que ver con inversión pública. Y la gente dirá, sí, pero qué difícil hacer la inversión pública. Y digo, sí, pero es mucho más fácil hacer la inversión pública que lograr rápidamente en el corto plazo mejorar los temas, por ejemplo, de pertinencia, de educación, o el tema del talento humano, o las capacidades que tengamos nosotros, inclusive hasta de bilingüismo. Esta variable, que es muy costosa, la de la inversión pública, sin duda es una variable que termina siendo una de las de más fácil logro. De hecho, Colombia, si hacemos un recuento, es que uno se le olvidan las cosas. Pero por favor, acordémonos de las carreras de Colombia en los años 90, las carreteras de Colombia en los años 90. El salto que hemos dado es un salto grande, es decir, se puede hacer. Lo que pasa es que tenemos que seguir, y tenemos que seguir con persistencia. Si nosotros bajamos la guardia en esto, no vamos a poder cumplir con esta curva, no vamos a poder lograr bajar ese costo como porcentaje de
del costo total y del producto que estamos vendiendo y no vamos a ser competitivos. Y es la única forma de poder crecer. Fíjense ustedes cuando hablamos del tema de los diferentes modos, lo que ha venido pasando. Algunos modos han venido creciendo, especialmente el terrestre ha crecido, el fluvial ha tenido una participación importante, cabotaje también, férreo ha venido bajando y el aéreo se ha más o menos mantenido con un bajón importante durante el año 2020, bueno, que lo conocemos. Aquí tenemos solamente hasta 2021. Pero nosotros hemos sido, digamos, grandes defensores del multimodal, diciendo, puede ser, y es cierto que uno puede tratar de hacer las carreteras de las cuales estamos hablando, pero puede ser que también el multimodal, utilizando realmente el río y utilizando realmente algunas facilidades férreas que podemos mejorar, ampliar y poner en funcionamiento, nos conduzcan a que podamos acelerar esa caída en el costo de la logística como porcentaje. Lo cierto es que cuando uno hace esa reflexión y la trae ahora a la logística, la reflexión de cómo crecemos, cuánto exportamos y demás, y hacemos el análisis de cuánto pesa, cuál es el costo para exportar, fíjense ustedes, el cumplimiento fronterizo de Colombia es uno de los más altos y definitivamente mucho más alto que Panamá, que Chile, que México, inclusive que el promedio de América Latina y el Caribe. Y estar por debajo o por encima, en este caso, de América Latina y el Caribe, realmente pues, no es motivo de orgullo. Realmente uno dice, bueno, un país como el nuestro debería hacer ese esfuerzo. O en términos de horas, fíjense ustedes lo que tenemos. Tenemos todavía un sistema que en términos del trabajo, en términos de los trámites, en términos de las capacidades de sacar adelante los productos y de poder exportarlos, es súper complejo todavía. Y tenemos, fíjense ustedes, 112 horas versus el promedio de la OCDE, que son 12.7 horas, México y Panamá 20 y 24, fíjense ustedes, respectivamente. Es decir, y estas cosas sí dependen de nosotros. Estas cosas dependen de procedimientos, de decisiones de política pública, de organización por parte del Estado y por parte de algunos jugadores privados. Y nosotros, además, y volviendo al tema de la intermodalidad, nosotros estamos convencidos de que pudiera haber de que si nosotros logramos utilizar, fíjense ustedes, la afirmación que les hacía ahorita alrededor de cuánto pudiéramos mejorar en términos de costos logísticos, si utilizáramos mejor el modo fluvial y el férreo, es que tendríamos eventualmente una reducción de costo del 50% en el fluvial y de 26% si fuera el férreo. Esa es una ventaja y tenemos la oportunidad. Necesitamos a alguien que verdaderamente crea en el tema desde el gobierno y que se lo apropie como un tema de esos temas que son temas nacionales. Hay que sacar adelante lo fluvial, el intermodal y el férreo, hay que sacarlo adelante. Hay gente que cree profundamente en esto y que hace inversiones, a veces a uno le parecen faraónicas para poder sacar adelante estas decisiones, pero necesitamos un país que crea más en ello. Nosotros no podemos estar discutiendo, con todo respeto lo digo, y sé que va a ser interpretado como un comentario fuerte, pero nosotros no podemos estar discutiendo si Colombia necesita inversiones en infraestructura o no. O sea, no puede ser una discusión. Colombia necesita y punto. No hay nadie que me pueda argumentar que no la necesita. Es que realmente es un hecho muy, muy de perogrullo. Fíjense ustedes cuando se hace el cálculo que a mí me gusta porque termina volviendo las cosas, termina volviendo las plata y nos damos cuenta qué pasa con cada uno de los productos. Si uno hace el cálculo de distancia económica, digamos, entendido como el costo promedio por kilómetro de Colombia versus el costo promedio por kilómetro de un país como España, pues la diferencia es inmensa, pasa del $5.3 versus $3.1, que es el producto español. Recuperemos esto. ¿En dónde recupera uno para volverse competitivo este costo en el producto? Pues o le baja el margen y entonces no será atractivo y entonces no generaremos empleo y entonces no seremos buenos en la generación de valor o sencillamente no somos capaces de incluirlo dentro del producto. El sector portuario, y esto lo he venido diciendo y voy a decir una cosa que siempre digo cada vez que hablo de zonas francas. A nosotros las zonas francas, pues yo lo entiendo así y en la ANDI lo hemos entendido así. Para nosotros zonas francas han sido o pueden ser como un oasis de competitividad. Y digo, cuando uno tiene todos estos costos imbuidos en el costo país,
Cuando a uno le cuesta tanto trabajo eventualmente el tema de trámites, cuando le cuesta tanto trabajo algunas cosas tributarias o de tributos locales y demás, y uno se encuentra con zonas francas, uno dice, allí tenemos un tipo de economía en la cual uno pudiera realmente generar una gran cantidad de ventajas de las que eventualmente no tenemos en términos nacionales. Eso tenemos que aprovecharlo. Eso lo entienden muy bien países como México. Ustedes saben, las zonas económicas especiales han servido como gran instrumento para el desarrollo de algunas de sus industrias. Ustedes saben lo que ha logrado México, el sector automotriz, y ahora en el sector de la industria aeronáutica, o aeroespacial más bien. Ustedes saben lo que se ha logrado allí. Esos instrumentos son instrumentos valiosos, son instrumentos que los tenemos a nuestra disposición, no los podemos desaprovechar. Por eso, de alguna forma, me preocupó tanto durante el segundo semestre del año pasado la discusión alrededor de las zonas francas. Porque en realidad yo decía, no puede ser que estemos hablando de esto cuando uno lo que tiene en zonas francas es un instrumento de competitividad. Y yo los he llamado siempre el oasis de la competitividad. Utilicémoslo. Ahí es donde uno puede hacer, y voy a decir una cosa que me da lástima decirlo porque ojalá todo el país lo fuera, pero uno en las zonas francas puede tener como el gran laboratorio de competitividad del país en donde nosotros podemos ponernos en condiciones internacionales. Eso es algo que uno puede y deberíamos hacer. Y fíjense ustedes, en términos de puertos pasa de alguna forma un poco lo mismo. Este sector no deja de ser un outlier en términos de la inversión y en términos de la competitividad. Lo que se ha logrado en puertos durante los últimos años en Colombia es muy, muy, muy importante. Y hemos pasado de tener unos puertos que tenían, digamos, en los años 80 unas características por decirlo menos, digamos, deplorables en términos de eficiencia y en términos de capacidades y en términos de costos y en términos de todo. ¿Cuánto se demoraba un contenedor? Que bueno, estaban apareciendo los contenedores en el mundo en ese momento, pero ¿cuánto se demoraba una tonelada de carga en un momento dado en uno de los puertos nuestros y qué tan difícil era entrarlo y traerlo? Pero lo cierto es que no hay comercio internacional si no tenemos puertos, por supuesto. Y afortunadamente Colombia ha venido haciendo un esfuerzo grande y hemos logrado cosas muy importantes y hemos logrado cosas que son notorias, pero hay cosas que nos preocupan en este momento y hay cosas que nos llaman la atención. Tenemos algunos, bueno, aquí están los datos de los TEUs, por ejemplo, que nos dan la idea de cuánto se ha movido y cuánto ha crecido, fíjense ustedes. Ya Colombia está hablando de niveles parecidos a 4.62 millones de TEUs. En toneladas hablamos de cerca de 167 millones de toneladas movilizadas a través de los puertos. Pero fíjense ustedes este resumen que tenemos alrededor del puerto. Colombia tiene cerca de 57 instalaciones portuarias operativas, de las cuales 41 son públicas o de servicio público más bien. Genera 22.000 empleos en los sectores. Esto es muy interesante porque el puerto, claro, es muy importante en la generación de empleos también. Sí, en el año 2022, millones de toneladas exportadas, 96.58. Exportaciones de Colombia que se dan a través de los puertos, el 94%. Por cada peso invertido se generan cerca de 3 pesos de valor agregado. Por supuesto, no es que promuevan la internacionalización y la industrialización, son fundamentales. Sin un sector portuario muy, muy, muy dinámico no sería posible hacer nada con industrialización o en términos de industrialización e internacionalización. Y además, pues, hay un vínculo muy interesante, muy valioso, muy virtuoso en términos de la participación en zonas francas y por zonas francas. Y fíjense ustedes cómo en la región Caribe es el 86%, en el Pacífico el 11.1% y el río Magdalena el 2.1%. Cuando se habla de los rankings mundiales, y esto debería ser motivo de orgullo, fíjense ustedes, uno se encuentra con que hay puertos de los nuestros que están en condiciones muy, muy competitivas a nivel mundial. Hay un puerto de los nuestros que está en puesto 20 a nivel mundial, perdón, en puesto 12 a nivel mundial en el ranking. Buenaventura está en 20, Santa Marta. En términos de la TAM tenemos puertos que están muy arriba también en el ranking Colombia. Y los que no están en ese nivel, pues tienen las condiciones y tienen la capacidad de hacerlo. Y sabemos cómo hacerlo. Aquí está la distribución, digamos, entre el Caribe y el Pacífico. Y este es el dato que les quería traer, y hacer caer en cuenta. Las inversiones, por supuesto, el desarrollo de este sector estaba acompañado de inversiones importantísimas durante los últimos años. Entendiendo que, fíjense ustedes,
en el año 2010, 2011, 2012 hubo unas inmensas inversiones. Bueno, estas inversiones, que no son menores, porque 48 millones de dólares no es menor, ni 63, han caído. Y lo hemos dicho, y han caído, claro, porque de alguna forma hay dudas alrededor de, eventualmente, los términos de las concesiones. Y cada vez que uno no aclara el término de las concesiones, uno le quita el incentivo, por supuesto, al inversionista para que le ponga plata a la inversión. Y esto lo hemos advertido, y yo me acuerdo de estar diciéndolo en el foro del 2017, diciendo pila que esto va a pasar, el 2018 pila que esto va a pasar, 19, 20, y bueno, y ha pasado. Y ya tenemos un acumulado de varios años sin, digamos, las condiciones que permitan poder llegar a estos niveles. Quizá el mensaje es, en condiciones correctas uno es capaz de tener inversiones de estos tamaños. En el sector portuario, si uno es suficientemente bueno como hacedor de política pública, como gobierno nacional, para poder definirle las condiciones a los puertos. Y aquí aparecen los retos. Claro, hay retos internacionales, tal, competitividad, y cuando hablamos de las cosas, digamos, transversales para nosotros, aparece el marco jurídico del plazo de las concesiones portuarias y los incentivos para inversiones en el sector de corto y de largo plazo, que claro, y ojo con esto, a diferencia de otros sectores donde uno pudiera estar hablando de cosas que uno cree en los modelos económicos o en los modelos estadísticos que puede suceder en el futuro, aquí está demostrado. En condiciones correctas las inversiones pueden ser muy altas. Es que sumemos, por favor, lo que aparece allí, 700, 2.300, ahí estamos hablando de 2.500 millones de dólares en este grupo de años que hay aquí. Está demostrado. Esa gente, la que está allí, en condiciones correctas, invierte plata. Esa es una oportunidad que en todo caso no podemos perder. Ahora, ¿desde cuándo viene? La conversación viene desde el año 2016. Esta no es una conversación solamente con este gobierno. Bueno, los temas son todos inmensos. Estamos hablando del futuro del país. Por acá pasa el futuro del país. Probablemente aquí no se va a dar la industrialización o la diversificación total que uno quisiera para la economía colombiana, pero si este sector no es un sector, pues estos sectores, logística, son las francas, puertos, no son sectores suficientemente dinámicos, no vamos a ser capaces de ver una verdadera industrialización. Las políticas de industrialización obligatoriamente pasan por aquí, pero además hay que ver esto como un sector en el cual hay inmensas oportunidades. Oportunidades desde el punto de vista de competitividad, oportunidades desde el punto de vista de logística, oportunidades desde el punto de vista de atracción de inversión, oportunidades desde el punto de vista de generación de empleo. Espero que estos 2 días sean días buenos, que podamos discutir muchas cosas, que salgan cosas buenas adelante, que logremos hacer acuerdos, que logremos hacer conversaciones con el gobierno. Yo agradezco mucho a las personas del gobierno que nos acompañan, los gobiernos locales que nos acompañan, de manera que, bueno, bienvenidos, gracias por estar acá, les agradezco mucho por su atención.